A ver, la pancreatitis aguda es una de esas condiciones que nadie quiere experimentar, y es una de las causas más comunes de hospitalización por temas digestivos. Y ojo, que aparece de la nada y puede ser muy, muy seria. Por eso, hoy vamos a desglosarla. ¿Qué es? ¿Por qué pasa? Y, lo más importante, ¿qué se hace al respecto? Imaginen esto. De repente, un dolor. Pero no es un dolorcito de estómago cualquiera. Estamos hablando de algo intenso, persistente, que empieza en la boca del estómago y como si fuera poco, se va corriendo hacia la espalda. Esa es la señal de alarma número 1 del cuerpo. Es un «Hey, algo anda muy mal aquí». Y créanme, hay que hacerle caso. Ok, pero ¿qué es lo que pasa adentro? ¿Qué provoca ese dolor tan terrible? Porque claro, no es una simple indigestión. Hay todo un proceso inflamatorio bastante complejo ocurriendo. Y para entenderlo, lo primero es ponerle nombre y apellido a lo que estamos enfrentando. Bueno, en términos sencillos, es la inflamación repentina del páncreas. ¿Y qué es el páncreas? Es esa glándula que tenemos detrás del estómago y que es clave para la digestión. El verdadero problema, y aquí viene lo increíble, es que las enzimas que produce, que deberían activarse en el intestino para digerir la comida, se activan por antes de tiempo, dentro del propio páncreas. Es como si la fábrica empezara a destruirse a sí misma con sus propias herramientas. ¡Una locura! Y para que se den una idea de qué tan común es, no es para nada una enfermedad rara. Miren este número. Unas 300,000 hospitalizaciones al año, y eso solo en Estados Unidos. Es una cifra enorme que nos dice a gritos por qué es tan, pero tan importante saber reconocer los síntomas. Y claro, entender qué la provoca. Perfecto. Ahora, profundicemos un poco más en esa experiencia inicial. Ya dijimos que el dolor es el protagonista, pero no es cualquier tipo de dolor. Tiene unas características muy, muy particulares. Generalmente el dolor se localiza justo ahí, en la parte alta del abdomen, y la gente lo describe como si algo los estuviera atravesando, directo hacia la espalda. Además, es muy común que vengan náuseas y vómitos. Y un dato clave, el dolor se pone peor, mucho peor, después de comer. Curiosamente, a veces sentarse e inclinarse un poco hacia adelante puede dar un mínimo alivio. Ok, ya entendimos los síntomas. Ese es el primer paso. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué es lo que desata todo esto? ¿Qué hace que el páncreas se revele de esa forma tan violenta? Pues resulta que hay dos grandes culpables que se llevan casi todo el crédito, por así decirlo. Fíjense, en primer lugar, con un 40% de los casos, tenemos a los cálculos biliares. Y siguiéndolos muy de cerca, con un 30%, está el consumo excesivo de alcohol. Juntos, explican la gran mayoría de los episodios. Y el mecanismo con los cálculos es bastante fácil de visualizar. Imaginen una pequeña piedra, un cálculo biliar, que se escapa y viaja hasta atascarse justo en la salida del conducto del páncreas. Es como un tapón en una tubería. ¿Qué pasa? Todos los jugos digestivos que deberían salir quedan atrapados, se activan ahí mismo y empiezan a dañar al propio páncreas. Es un desastre. Pero ojo, no todo es culpa de los cálculos o el alcohol. Aunque son los más comunes, hay otros factores que pueden desencadenar una pancreatitis. Por ejemplo, tener los triglicéridos por las nubes, más de 1000. O la reacción a ciertos medicamentos, complicaciones después de algún procedimiento médico, e incluso causas genéticas, algo que se hereda. Bien, entonces, con todos estos síntomas y posibles causas, ¿cómo hacen los médicos para estar seguros y decir sí, esto es pancreatitis aguda? Bueno, para esto usan una regla bastante clara. La llaman la regla de 2 de 3. Es simple, se necesitan cumplir al menos 2 de estos 3 puntos. Número 1, el dolor abdominal típico que ya describimos. Número 2, un análisis de sangre que muestre las enzimas del páncreas, la amilasa o la lipasa, por lo menos 3 veces por encima de lo normal. Y número 3, que una imagen, como una tomografía, muestre claramente que el páncreas está inflamado. Con 2 de 3 ya está el diagnóstico. Y aquí hay algo súper importante que hay que aclarar, porque es un error muy común. Uno pensaría que mientras más altas las enzimas en la sangre, peor es el ataque, ¿verdad? Pues no. La realidad es que no hay ninguna relación. El nivel de las enzimas no predice para nada qué tan grave va a ser el cuadro. La gravedad depende de otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que sí define la gravedad? La gran diferencia, la línea que separa un caso leve de uno grave, es si hay fallo de otros órganos o no. En una pancreatitis leve, el problema se queda en el páncreas. Pero en una grave, ahí es cuando otros órganos, como los riñones o los pulmones, empiezan a fallar por más de 48 horas. O peor aún, cuando parte del tejido del páncreas se muere, lo que se conoce como necrosis. Eso sí es serio. Muy bien. Una vez confirmado el diagnóstico y la gravedad, el foco cambia por completo. Ahora la prioridad es estabilizar a la persona y darle al cuerpo todo el soporte que necesita para que el páncreas tenga chance de recuperarse.
El manejo inicial se basa en varios pilares fundamentales. Lo primero, claro, es la hospitalización para tener todo bajo control. Luego, algo vital, darle líquidos por vía intravenosa. Y muchos. Esto es para mantener el cuerpo hidratado y proteger los órganos. Tercero, controlar ese dolor tan intenso, también con medicamentos intravenosos. Y un dato interesante, por lo general no se dan antibióticos de entrada, a menos que haya una infección confirmada. Y de todo lo que acabamos de mencionar, esto es quizá lo más crítico. La hidratación agresiva, sobre todo en las primeras 24 horas, es clave. ¿Por qué tanta insistencia con los líquidos? Porque eso asegura que llegue suficiente sangre al páncreas. Y eso puede prevenir que el tejido se muera, o sea, que se produzca una necrosis. Es una carrera contra el tiempo. Ok, superar la crisis es la primera gran batalla ganada. Pero la guerra no termina ahí. La segunda parte, que es igual de importante, es asegurarse de que esto no vuelva a pasar nunca más. Y las estrategias para prevenir otro ataque van directo a la raíz del problema. Es pura lógica. Si la causa fueron los cálculos, ¿qué se hace? Se quita la vesícula biliar. Si el problema fue el alcohol, la solución es dejarlo por completo. Y si fueron los triglicéridos altos, pues toca un manejo súper estricto con medicamentos y cambios en el estilo de vida. Y en el caso de la pancreatitis por cálculos biliares, las guías médicas son muy claras y bastante insistentes. No hay que esperar. Lo ideal es quitar la vesícula antes de que la persona salga del hospital. ¿Por qué la prisa? Porque el riesgo de que tenga otro ataque al poco tiempo de irse a casa es altísimo. Mejor cortar el problema de raíz y de una vez. Así que, al final, todo nos lleva a este punto. Saber la causa de la pancreatitis va mucho más allá de tener una etiqueta para el diagnóstico. Es, en realidad, el punto de partida para una conversación fundamental con el médico sobre prevención. La pregunta clave que queda en el aire no es solo ¿por qué me pasó?, sino más bien ¿qué vamos a hacer juntos para que esta experiencia tan dolorosa y peligrosa no se repita jamás?